Es la hora de dar principio al servicio de esta tarde. Bienvenidos a todos, especialmente a nuestros visitantes. Queremos expresar nuestras sinceras gracias por su presencia con nosotros en esta tarde. Siempre son bienvenidos. Como siempre, hermanos y amigos, vamos a apagar o silenciar nuestros teléfonos para todo el servicio a nuestro Padre Celestial en esta tarde. En esta tarde nuestro hermano Benny nos va a dirigir en la oración para dar principio y pedir la bendición de Dios, así es que vamos a estar de pie, por favor, para la oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida y la salud que nos das, por traernos con bien hasta este lugar. Le pedimos que se quede con nosotros, Padre, y que bendiga este culto que se va a llevar a cabo, Señor, bendiciendo al hermano que va a traer la palabra y a todos nuestros hermanos que la vamos a escuchar, que sea de gran bendición en nuestras vidas. Le pedimos también por los que vienen en camino, por los que no han de poder venir, Señor, usted sabe las causas. Gracias le damos, en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento. Las alabanzas que he escogido para esta tarde hablan en cuanto a la luz de Cristo, la luz del Señor. El primer canto es la luz de Dios, la luz de Dios. Y en su nombre cantemos. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente crees, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Amén. Amén, amén. Gloria. Da la luz, la del Señor Jesús. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz.
tierra, vamos siempre a hacer la sal. Da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial. Da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón. Da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón. Da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Amén. Amén, amén. Hagaba yo en oscuridad. Después del himno iremos una vez más a Dios en una oración. Vagaba yo en oscuridad. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Vamos en oración. Bendito Padre Celestial, que mora en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Padre bendito, una vez más, venimos ante su trono de gracia con reverencia, Padre, para darle gracias por la vida y la salud y las bendiciones que usted, Señor, nos ha dado sin merecerlo, Padre. Gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia, esperando en su bondad que sea misericordioso con nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida cristiana, para seguir, Señor, adelante en tu camino.
y conducirnos como tu palabra nos enseña, para enseñar la luz, las alabanzas que hemos cantado, la luz que el Señor Jesús nos ha dado para alumbrar a aquellos a que vengan en el camino hacia ti, Señor. A esta hora, Señor, bendice a tu Hijo que va a traer la lección de esta tarde. Bendice a los maestros que van a enseñar a los niños de tu palabra. Y gracias, Señor, por tu palabra, que nos ha traído a la luz, esperando en su bondad y misericordia, Señor, que siempre alumbre. Padre bendito, queremos pedirle, Señor, su ayuda en estos momentos. Ayúdanos, Señor, en los proyectos que tenemos en este lugar, la confraternidad y la campaña que vamos a hacer, Señor, en su nombre, para poder, Señor, seguir predicando tu evangelio al pueblo que está perdido y en las tinieblas, de mandarles la luz a ellos, Señor. Perdónanos, Padre bendito, nuestras flaquezas, nuestros pecados, Señor, nuestras debilidades. Tenga misericordia, Padre, pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a mejorar nuestras vidas diarias. Gracias una vez más, y en el Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Niños, pueden pasar a su clase, los niños, adelante. Dios les bendiga, hermanos, qué bueno verles otra vez por la tarde, y veo que hay muy buena audiencia por la tarde también, gracias a Dios. Que esto continúe, hermanos, continúe también. Vamos entonces a entrar al tema, hermanos. Recuerde que los domingos por la tarde continuamos en esta etapa, o en este estudio que estamos llevando sobre los reyes. ¿Sí? Bien. Estamos en el momento en que David, hermanos, está pues viviendo los momentos de ser rey. ¿De acuerdo? David llega a ser rey. Pero David se descuida en un momento de su vida. Creo que son de las historias que no quisiéramos leer, pero quedaron escritas estas letras acerca de la vida de David, con el propósito de que aprendamos en cabeza ajena. Aprendamos de lo que le sucedió a otros para que no nos suceda a nosotros. ¿Se acuerdan? Para ir introduciéndonos en el tema, ¿se acuerdan que Natán visitó a David? ¿Quién era Natán? ¿Te acuerdas, Julián, quién era Natán? Ni idea. Vamos a contar a otro joven. Ángel, ¿sí sabes quién era Natán, Angelito? ¿Quién era Natán, te acuerdas? Ni idea. Vamos a preguntarle a otro joven. A Junior, pero Fidel. ¿Te acuerdas quién era Natán, Fidel? Ahí te lo puse en fotografía si lo conoces. Ayúdale, Paquito. Bueno, vamos a preguntarle a Samuel. ¿Quién era Natán, Samuel? Un profeta. Era un profeta. Era un profeta. Era el profeta, sí, que vino a sustituir por el repente a Samuel. Era el profeta que siempre estuvo ahí cerca de David para aconsejarle, para hablarle de lo que Dios decía. Y llega el profeta Natán a hablar con David y le cuenta aquella historia de aquel hombre rico que vino a visitarle un hombre y que tomó la ovejita, aquella corderita de un hombre que era pobre. ¿Se acuerdan de esa historia? Y David se enoja muchísimo cuando dice que ese hombre, cómo tomó la corderita de aquel hombre rico para matarla y darla de comer a ese hombre que vino. Ese hombre debe pagar 4 veces, debe morir y debe pagar 4 veces de lo que hizo. Y Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú, David. Ese eres tú, David. Fue cuando David toma en cuenta de que su pecado había sido revelado. Tomó en cuenta David que todo lo que había hecho a escondidas
vino a saberse, primero delante de Dios y luego por el profeta Natán. Vino a darse cuenta que David vino a darse cuenta que el pecado no se puede esconder. Tarde que temprano sale a relucir, sale a heder. Tarde que temprano sale a oler lo que aquello quiso guardarse, pero como se pudrió o estaba pudriéndose, tuvo que salir. El pecado, su pecado, salió a relucir. ¿Quiere decir algo, hermano? Es pues entonces que David es reprendido por Natán. ¿Cómo respondió David? Dice allí en segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13, entonces dijo David a Natán. David le respondió a Natán: pequé contra Jehová. Eso fue lo único que dijo David. De todo ese regaño y esa exhortación que tuvo Natán contra David, lo único que David pudo decir: pequé contra Jehová. Eso es todo lo que hizo David. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir, David. Se supo lo que hiciste, Dios lo sabe, no vas a morir porque Dios ha perdonado tu pecado. David estaba reconociendo con estas palabras que él había cometido pecado. Qué tan difícil muchas veces es aceptar nuestro pecado, ¿verdad, hermanos? Pero no tenemos que hacer mucho más que reconocer de todo corazón que hemos pecado contra Jehová. Así que de esta manera David responde a la exhortación de Natán: pequé contra Jehová. Como decir, pues ay, discúlpeme, ¿no? Perdón de corazón. Hermanos, ¿creen que a veces con un perdón es suficiente? Ya no pasa nada, ya no va a pasar nada. Bueno, delante de Dios dice: yo te voy a perdonar y no vas a morir. ¿Por qué? Porque David merecía morir, hermanos. ¿Y sabe cómo merecía morir David? ¿Qué tipo de muerte merecía David según la ley? David tenía que ser apedreado. David tenía que ser muerto a pedradas. Una muerte tan fea, hermanos. No vas a morir. Pero ¿qué crees, David? El pecado trae consecuencias, David. Y trae consecuencias porque es una ley que Dios puso. ¿Y qué dice su ley? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aunque haya habido perdón, ahí sí me dice, aunque haya habido perdón, siempre habrá consecuencias. ¿Dios le perdonó? Sí. ¿Dios remitió su pecado? Sí. ¿Dios dijo no vas a morir, aunque mereces morir? No murió David, porque Dios se lo dijo. Pero eso no quiere decir que tus acciones no traigan consecuencias. Todo lo que haces trae consecuencias. No hay pecado ya delante de Dios porque tú pediste perdón o te arrepentiste. He pecado contra Jehová, pero eso no quiere decir que hay consecuencias. Y se habla de una vasija que se rompe, ¿verdad? ¿Puede usted volver a pegar esa vasija? Sí, pero ya no queda igual, ¿verdad? Ya no queda igual esa vasija. Queda agrietada, queda con esas heridas. Y a veces, hermanos, son heridas muy profundas que a pesar de los años, al pasar de los años, no se curan. Hemos conocido personas que a sus 80 años, 85 años, todavía sienten la herida que sufrieron
de aquella persona a quien amaba. No hay que malinterpretar el perdón de Dios, porque cuando Él perdona. Le cierra todas las culpas al pecador. Lo que aquí pasa es que el mismo pecador, el que cometió el error, su conciencia le vuelve a recordar el error que cometió y lo lleva con él. Y esa es donde la conciencia del hombre le está recordando que es un daño. Sí sabe que Dios se lo perdonó, pero Dios no le está haciendo sufrir por lo que hizo. Él ya lo perdonó, pero el hombre sufre las consecuencias de su propio mal. El hombre está sufriendo por el error que cometió y lo lleva, aunque Dios ya lo perdonó. Por eso es que debe eximirse la persona de cometer errores, porque aunque Cristo los perdona, Él se acuerda que cometió un error, o ella. Pues ahí debe solucionar esa persona en su conciencia. Si Dios me perdonó, pues yo también tengo que perdonarme, por lo que dice el hermano. Pero ¿qué pasa con las consecuencias? Porque hay consecuencias. Un hombre que bebió 20 años, 15 años, vivió tomando vino, cerveza, licor, se arrepintió. Pero ¿cómo quedó ese hígado? Bien recocido, ¿verdad? Oye, le detectaron cirrosis hepática al hombre. Oye, pero si ya es cristiano, ya se entregó al Señor. Hay consecuencias de malas decisiones de toda una vida. Es interesante eso. O cuando, por ejemplo, el hombre engañó a la mujer. Y ya dice el hombre, pues ya le pedí perdón. Ya le dije que me perdonara. Pero sigue con eso y con eso y con eso. Ah, eso cómo lo he oído. Es que no me perdona. A lo mejor sí te perdonó, pues estás junto con ella todavía. Pero ¿tú crees que se cura tan fácil una infidelidad? Pues ya le pedí perdón 1000 veces, ¿qué más puedo hacer? Ay, qué difícil, qué difícil. Siempre hay consecuencias. Decía el hermano, o uno propio que no se perdona, Dios lo perdonó y uno no se perdona, debe aprender a perdonarse también. O por el otro lado, las consecuencias que por naturaleza se dan y que uno debe aprender a decir, bueno, ya he sido perdonado, pero mira, tengo que pagar por lo que hice aquí en la tierra. Delante de Dios ya no, porque el Dios me perdonó completamente. Pero aquí en la tierra hay consecuencias. Una vasija no se puede volver a poner otra vez, a juntarse y quedar igual. Por ahí se ha enseñado la vasija que se une, pero con ese pegamento, ¿verdad?, de oro, que es lo mejor que se puede hacer. Y más o menos. Y uno se esforzaría en ese sentido. Pero hermanos, ahí está. Aquí lo más importante es saber que Dios me perdona. Eso es la predicación que hasta el día de hoy anunciamos. Pecado que sea, Dios te lo puede perdonar en Cristo Jesús. Eso es una gran bendición. Pero no olvidemos que hay consecuencias. ¿Y dónde aprendemos esto? En el segundo libro de Samuel, del 12, del versículo 9 al 25. Y vamos a ver las consecuencias del pecado de David. David había, hermanos, pecado delante de Dios. ¿Y cómo pecó David? Le dijo Natán, le dice en el versículo 9, le dice Natán a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Le regaña a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Nosotros diríamos, ¿por qué te valió? Muchas veces decimos, es que me vale. ¿Por qué te valió? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Pues déjalo, está joven. Oye, pero si ya se bautizó, estando joven se bautizó, él ya debe estar consciente. Oye, usted, marido de la hermana, ¿por qué le valió? ¿Por qué le tuvo en poco la palabra de Dios? ¿Por qué? Ese es el regaño de Natán a David. ¿Por qué tuviste en poco?
la palabra, y a mí me sorprenden estas palabras, porque ¿a quién se las dice? Si alguien amaba a Dios, si alguien amaba la palabra de Dios, era David, hermanos. Pero ¿cómo en un momento puedes tú menospreciar? Sí, hermano, un momento, en 15 segundos, en 3 minutos, todo se puede ir a la basura. Por tener en poco la palabra de Dios. Le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Y qué hiciste, David? A Urías Eteo hiriste espada. Tomaste por mujer a la que era la mujer de Urías Eteo. Y es más, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué, David, hiciste eso? Versículo 10. Y aquí están las consecuencias del pecado de David. Mire lo que dijo Dios. Dios lo perdonó, ciertamente. Pero hay consecuencias, David. Eso es alguna lección que tú debes aprender y que de aquí en adelante todos deben aprender. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Saben qué significa eso? Que no se iba a apartar de la casa de David la espada. ¿A qué se refería eso? ¿Usted entiende, hermana María, a qué se refería cuando dice no se apartará de tu casa la espada? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a David? En tu casa siempre, ¿qué va a haber? Va a haber tragedia, muerte, guerras, conflicto. En tu propia casa va a haber conflicto por lo que hiciste, David. Por cuanto menospreciaste, me menospreciaste. Y le vuelve a decir, tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Te acuerdas de la historia de aquella corderita indefensa? Esa mujer era esa corderita. Y por eso, David, le dice Dios, la espada, la tragedia, la sangre no se va a apartar de tu casa. Esto es lo primero que le dice como consecuencia. Debido al pecado de David, hermanos, su casa iba a ser golpeada por una tormenta tras otra. Tormentas que vendrían de adentro, no de afuera, porque una cosa es que los problemas vengan de afuera de tu casa. Los problemas iban a estar dentro de su propia casa, hermanos. Siempre esperamos los golpes que vengan de fuera, ¿verdad? Pero cuando vienen de adentro, ¿qué hace uno, hermanos? De la misma casa. Qué duro, hermanos, qué duro. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, y he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Desde dentro de tu casa yo voy a levantar el mal, David. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué voy a hacer, David, con tus mujeres, tus esposas que tenías, tus concubinas? Bueno, esas mujeres que eran tuyas, se las voy a dar a tu prójimo. Y te van a avergonzar porque ellas van a serte infiel a la luz de todos. Todos van a ver cómo van a deshonrar al rey, al que tenía toda la autoridad, y se van a burlar en tus ojos, David. Tus propias mujeres yaciendo con tu prójimo a la vista del sol, David. Esa es la consecuencia número 2. Y la consecuencia número 3, en el versículo 12, y le dice, ¿por qué va a venir esto? ¿Por qué? Dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, porque tú lo hiciste allá donde nadie te veía, porque tú lo hiciste donde nadie se daba cuenta. Pero todo esto yo lo voy a hacer, dice Dios, delante de todo Israel a pleno sol. Ay, hermano, no se me da miedo, ni se da temor eso. No sé usted. No, nadie se dio cuenta. Nada más yo y Dios. Cuidado, porque el pecado oculto se puede manifestar a ojos de todos. Y qué vergüenza, hermano. Por eso a veces pues mejor caer arrodillado delante de Dios, Señor, perdóname, discúlpame. Y casi rogándole, diciendo, que aquí quede, Señor. Que aquí quede entre usted y yo y nadie más sepa.
ay, Dios ha tenido misericordia porque hasta ahí nos ha mantenido nuestros pecados. Pero imagínense que nos haga como David. Lo que tú hiciste allá en secreto, yo lo voy a hacer que te vean, que sepan todos a la luz del sol. Wow, David le cayó, hermanos, esto como una bomba. Y ahí es donde dice David, pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Sí, me equivoqué. Pero ¿de qué tamaño te equivocaste, David? ¿Un desliz? No. Todo el pecado, desde quedarse en su casa, una tarde, mirando a una mujer bañarse, mandarla a traer, preguntar de quién era mujer, sabiendo de quién era mujer. La traen, entra a su cuarto, se acuesta con ella, la manda a su casa, se entera que está embarazada, manda a traer al esposo de esa mujer para que el esposo se duerma y cubrir su pecado. El esposo no hace caso y la única alternativa que le queda es matar a su esposo. ¿No fue un desliz, hermano? Toda una planeación, toda una estrategia para cubrir su pecado. ¿Qué acaso no es así el pecado normalmente en las vidas de nosotros? El pecado, ay, me deslicé, no. Lo planeamos, lo pensamos y lo llevamos a cabo, tomamos tiempo, hasta mejor invertimos dinero, no lo sé. Pero debemos ver, hermanos, si algo aprendemos de esta lección, de lo que estamos viendo en David, hermano, que el pecado es grave. El pecado es algo terrible y así debemos verlo, porque Satanás lo que quiere hacer ver es que el pecado no es grave. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? No vas a morir. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Cuando Dios le ha dicho, vas a morir, y le dijo a la serpiente, no vas a morir, es más, no va a pasar nada. Toma lo que pasó. Y es lo que tenemos que ver. Si algo vemos hoy en esta tarde, hermanos, es la gravedad que tiene el pecado en la vida del hombre y sus consecuencias. Aquí está, hermanos. El pecado, bueno, ¿qué, David? Reconoces tu pecado, te arrepientes, Dios también te perdonó. Gloria a Dios por ello. Y no vas a morir, pero hay consecuencias. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí está la primera consecuencia. Bueno, ya había mencionado otras, pero aquí está la primera que se cumple. Pero me gusta, o más bien no que me guste, sino que me llama la atención aquí lo que hizo David. Por cuanto con este asunto, con este pecado, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Lo que hiciste, David, pues trae mucha consecuencia, porque no lo hizo el hijo del vecino, lo hizo el rey. Lo hizo el líder del pueblo de Israel. Ciertamente pecado es pecado, pero cuando lo hace papá, o cuando lo hace mamá, o cuando lo hace el sacerdote, o cuando lo hace el predicador, o cuando lo hace el anciano, el pecado es pecado y el mismo es la paga, pero ¿quién lo hizo? Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, provocaste, David, que las naciones voltearan a ver a Israel y se burlaran de mí y hablaran contra mí. Lo que tú hiciste, David, provocó que los enemigos blasfemaran contra mí. Por esa razón, el hijo que te ha nacido se va a morir. Consecuencias del pecado. Ese hijo que está esperando esta mujer Betsabé va a morir. Después de estas palabras, Natán se dio la vuelta y se fue a su casa. Imagínense cómo quedó David al escuchar todas estas palabras. Imagínense a David, el rey,
con ese corazón triste, humillado, con ese nudo en la garganta, después de oír todo lo que Natán le dijo por su pecado. Por un lado, Dios me perdonó y me perdonó la vida, pero por otro lado, hay consecuencias que voy a sufrir. Jóvenes que están aquí, no se les haga fácil hacer cosas así, al ahí se va. Escuchen bien, jóvenes y jovencitas. Cuídense, jovencitas. Cuiden su cuerpo. No se les haga fácil. Hermanos, vemos allá en la ciudad de Piedras, jovencitas de 14, 15 años, con carriolas caminando ahí en la macroplaza, queriéndose divertir como una jovencita de 15, 16 años, pero con su carriola, cargando el niño, y la amiga otra, y todas sin el padre al lado. Consecuencias que incluso alcanzan a los propios hijos. Muchachos, abran los ojos, vean en estas historias que el pecado es grave y trae consecuencias terribles, vergonzosas. David, cuando escucha esto y Natán sale por la puerta de su cuarto de David, le aseguro que David quedó destrozado después de oír lo que Dios le dijo. Por eso aprendamos en otros lo que no queremos que nos pase en nuestra vida. Pero hay veces que nos tiene que pasar, hermanos, para ver si así aprendemos. Y no quisiéramos eso. Aprendamos en otros lo que no queremos que nos pase. Vendría muerte, hermanos. Muerte a la vida de David, alrededor de la vida de David. ¿Qué hubo en la vida de David? Hubo muchas cosas. Después de esto, David ya no fue igual. Después de un pecado, hermanos, que duró 30 minutos, 20 minutos, ¿cómo cambia toda una vida, hermanos? Una mala decisión, una tarde de no pensar bien las cosas, una mañana, una noche de dejarse llevar por la emoción, puede cambiar muchos años de una vida de una persona. David ya no fue el mismo. Todo lo que le dijo Natán se cumplió. El niño murió. Leamos los textos. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Lo hirió Dios, hermanos. ¿Y cómo lo hirió? Enfermó gravemente. ¿Y qué hizo David? David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, llorando y orando y ayunando, diciéndole a Dios: Dios, no me lo quites, que no muera este niño. ¿Y qué pasó después? Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Así estaba el rey David, completamente en tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. ¿Por qué el rey está triste? Porque el hijo que tuvo con Betsabé está enfermo. Y él oraba pidiéndole a Dios: no, Señor, no te lo lleves, que no muera. Y ahí tirado en tierra llorando. Después de 7 días, el niño murió. Y decían todos alrededor, los siervos decían: oye, si le decimos a David que el niño murió, ¿cómo se va a poner David? Porque ¿qué decían ellos entre sí? Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ya se murió? Si lo vimos cuando estaba el niño sufriendo, enfermo, y cómo se puso, ahora ¿cómo se va a poner cuando le digamos que ya se murió el niño? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, allá que estaban platicando, David entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, ya se murió. Entonces David se levantó de la tierra
se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová, adoró, después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho, David? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y respondiendo David, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y él respondió, viviendo aún el niño, ayunaba, dice el versículo más de interés, mas ahora que él ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Primera prueba o primera experiencia después de su pecado. ¿Le dolió a David? Sí. Hermanos, ¿le habrá dolido a la mamá? También le dolió a la mamá. Versículo 24. Quizás lo espiritual le dolía más de que Dios Mucho más. no le oía, no le contestaba. ¿Cuántas veces Dios le había contestado, Dios, Señor, voy a ir a la guerra y voy a ganar? Y Dios le decía, sube David, yo te voy a dar la victoria. ¿Cuántas veces David experimentó que Dios le contestara? Pero ahora toda la noche pedía y pedía y no escuchó la voz de Dios. No, al contrario, ese niño murió. David estaba consciente que eso era consecuencia de su pecado y de sus malas decisiones. La mujer, la mamá, se puso triste, dice el versículo 24, consoló David a Betsabé, su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. De ahí vendría el próximo rey, Salomón. Primera consecuencia inmediata, el niño muere. ¿No nos ha pasado, hermanos, que cuando pecamos, luego hay consecuencias inmediatas? El ambiente de la casa cambió de un ratito a otro. Me enfermo, se enferma fulano. Tómalo, el pecado es grave. Vamos a ver segunda consecuencia. ¿Qué le había dicho Dios a David? La espada no se va a apartar, la muerte no se va a apartar de tu casa. Años después, hermanos, ¿qué pasó? Una violación. Hubo una violación dentro de la casa de David. ¿Quién violó a quién? ¿Te acuerdas tú, Juan Encinos? ¿No te acuerdas que hubo una violación en la casa de, a consecuencia de? Mire, vamos a verlo rápidamente. Segundo de Samuel 13, 1 al 21. Aconteció después de esto, después de que murió el niño, hermanos, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Aquí hay dos hijos de David. Uno, ¿quién es? Absalón. Y el otro hijo es Amnón. No eran hijos de la misma mamá, eran medios hermanos, pero quienes eran hijos de la misma mamá era Absalón y Tamar. Ellos sí eran hermanos, eran hijos de la misma mamá. Maaca se llamaba la mamá. Amnón era hijo de otra mujer. Pues en la misma casa, hermanos, Amnón, que le gusta su media hermana, la hermana de Absalón, Tamar. Y dice la Biblia que se enamoró tanto, hermanos, tanto se enamoró de ella, le gustó tanto, que hasta se enfermó, dice el versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Su hermano, su medio hermano, estaba hasta enfermo de tanto que le gustaba su propia hermana, Tamar. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón ya él había pensado cómo buscar la manera de acostarse contra su propia hermana. Le había dado la vuelta en su mente y buscaba, pero no, dice, ¿cómo lo voy a hacer si es virgen?
Se va a notar, no puedo. Imagínense la mente tan perversa de su propio hijo de David llamado Amnón, que se había enfermado a ese punto. En la casa de David estaban pasando estas cosas dentro de sus recámaras. Hermano, hoy cuántas cosas se oyen que suceden dentro de la propia casa, en la familia. En las noticias, ¿no es usted? ¿Cuánto no se oye hoy día de lo que sucede dentro de un hogar? Bueno, no se las hago tan largas. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab. Y Jonadab, como era muy amigo de Amnón, pues igualitos los dos. ¿Qué tienes, mi amigo Amnón? No, pues, ¿qué crees? Me gusta mi hermana, así. Y quiero acostarme con ella. Pero pues, ¿cómo puedo? Hombre, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Y qué consejo le dio? Mira, Amnón, hazle así. Fíjese los consejos de los disque amigos. Finge estar enfermo. Finge que te da una enfermedad tremenda, calentura, lo que sea. Y dile a tu papá, a David, que te mande a Tamar para que vaya y te cuide, o a menos que te vaya y te dé de comer. Así la vas a tener en tu cuarto. Dijo Amnón, tienes razón. Finge estar enfermo Amnón y le dice, oye papi, mándame a Tamar que me dé de comer, que me alimente, que me cuide. ¿Y qué hizo David? Sin darse cuenta o no mirar bien las cosas que estaba pasando, el padre, sin darse cuenta, le manda a Tamar. Y allá va Tamar. Y allá va a ofrecerle el alimento, prepara comida, va todo para cuidar a su hermano, pues es de la familia. Pero ya teniéndolo, hermano, dice el versículo 8 y 9, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Y dijo Amnón, echad afuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. O sea, preparó el lugar. Sálganse todos, que nada más se quede ella. Y cuando ella se las puso, o sea, la comida, ¿verdad?, delante para que comiese, la asió de ella, se asió de ella, la tomó, le agarró el brazo y la acercó, no sé cómo, la cintura, la asió de ella, hermanos, y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Así, directamente. No, hermano mío, le dice Tamar, no, hermano mío, ¿cómo crees? No me hagas tal violencia, porque no se debe hacer así en Israel. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre tener esos pensamientos? No hagas tal vileza, no hagas esto, Amnón. ¿Cómo crees que va a pasar esto en Israel? No lo hagas. Pero ¿qué hizo Amnón? Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, porque era hombre, la forzó y se acostó con ella. Hermanos, esto sucedió dentro de las cámaras de la casa del rey. Y usted dirá, no, pues eso está en la Biblia, no pasa hoy. No pasa hoy. Allá en Piedras Negras, mi esposa y yo fuimos testigos de eso. Bueno, no estábamos ahí, ¿verdad? Pero oímos. Y ahí no eran medios hermanos, era su hermanita. No, eso no pasa. Sí pasa. Y pasa porque uno deja entrar a su casa por medio de internet y por medio de la música y por medio de malos amigos, que ni como padres nos estamos dando cuenta, hermanos. Yo le recomiendo que usted se fije con quién se están juntando sus hijos y qué es lo que están viendo a las horas que usted no está pendiente de ellos. ¿Qué está viendo Fidel? ¿Qué está viendo Paquito? ¿Qué está viendo Ángel? ¿Qué está viendo? Porque eso que estaba pasando ahí en la casa de David era un resultado de no haber una vigilancia y una supervisión de los padres, del padre David y su madre. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Dónde estaba David? ¿Por qué Amnón tenía esos pensamientos? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le habrá ocurrido, hermanos? Decir, a ver,
¿Quién te dijo que por ser de la realeza tenías derecho a tener la mujer que quisieras? ¿Quién le dijo eso? A lo mejor no lo dijo, pero ¿de quién lo aprendió? ¿Mande? No del amigo. ¿De quién lo aprendió? No. ¿Mande? De su papá. ¿Y qué podía hacer David? Bueno, qué duro es esto que estamos leyendo. La Biblia es tremendamente interesante. ¿Quién diría que estas historias están en la Biblia tan tremendas? Ahí están, hermanos. Para que entendamos que el pecado es tremendo, es grave. Se acostó con ella, hermanos. La pobre muchachita salió llorando, hermanos. Sufrió mucho, salió llorando, desconsolada porque su propio hermano había abusado de ella en su recámara. Lloró, rasgó sus vestidos. Fue terrible para ella, hermanos. En un momento destrozó la vida a su hermano Amnón. Y dice la Biblia que Amnón, hermanos, cuando ya la tuvo, dice que la aborreció más, mucho más la aborreció que de lo que la amaba. Amnón se salió con la suya, hijo de David. ¿Qué hizo David? ¿Sabe qué hizo David al respecto? ¿Tú sabes, Elías? ¿Qué hizo David? ¿Qué hubiera hecho Juan Encinos si en sus hijos hubiera pasado esto? ¿Qué hubiera hecho Fidel? ¿Qué hubiera hecho César si esto hubiera pasado en su casa? ¿Qué puede pasar? No digo que no pasa. ¿Qué haríamos? ¿Qué hizo David? Leamos el texto. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Pregúnteme si hizo algo más. Se enojó mucho. Eso fue todo lo que pasó. Se enojó mucho. Y ya no dice más. No mandó llamar a Amnón, no lo disciplinó, no consoló a la hija Tamar, no hizo reunión en casa, decir a ver qué está pasando aquí, porque mire lo que está sucediendo. No dice la Biblia eso. No hizo nada. Y es que, hermanos, bien como dijo el hermano Humberto, a veces el pecado que trae uno, hermanos, y lo que hizo, aunque Dios lo haya perdonado, uno carga con eso y a veces no sientes la autoridad moral para corregir. Por eso cuando venga el pecado en nuestra vida, hay que detenerlo, porque en ese momento, hermanos, no nos damos cuenta la magnitud, hasta dónde pueden llegar nuestras acciones por nuestro pecado. Se enojó mucho nada más. Pero Dios le había dicho a David por medio de Natán, esto es lo que va a pasar, las consecuencias de tu pecado. Y aquí está. ¿Por qué los hogares están como están? ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué mi hogar está como está? Nada más echémosle una miradita hacia atrás y veamos. Ahora, ¿quiere decir que eso no se puede componer? Claro que se puede componer, hermano. David, ¿qué debió haber hecho? Oye, esto va a pasar en tu casa. Bueno, voy a echarle todas las ganas para que pase lo menos que se pueda pasar aquí. Ya sé que hay consecuencias, pero lo menos que pueda pasar. No, hermano, como que David se desconectó, hermano. Se desconectó de su trabajo, se desconectó de su familia, de sus hijos. Y es lo que pasó. No hizo nada, David. ¿Usted cree que ahí quedó todo? No, hermanos. Viene venganza. ¿Qué cree que pasó? Pues el hermano Absalón, el hermano de Tamar, le hizo una pregunta. ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Algo sabía Absalón. Le pregunta a Tamar, ¿se ha metido contigo? ¿Ha estado contigo ese Amnón? Y él sabía, dice, no te preocupes, calla ahora, hermana mía. Tu hermano es tu hermano. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Su hermano la cuidó, su hermano la consoló, su hermano la protegió. Podían matarla, pero ¿a quién le tocaban?
a David o a su mamá, pero ¿dónde estaban ellos? Mejor su hermano la cuidó, la protegió. Bien, porque dice mi esposa, pudieron haberla matado, porque podría valer más la palabra de Amnón que la de la mujer. Bueno, Absalón no se quedó así, ¿no? Esto está pasando dentro de la casa de David. ¿Qué hizo Absalón? Pasaron 2 años, hermanos, y Absalón ya tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Matar a su hermano por lo que hizo su hermano. Voy a hacer una fiesta, dijo Absalón. Voy a invitar a los hijos del rey. Le dijo, vengan los hijos del rey, voy a hacer una fiesta. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín. Convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y dijo su papá, no, ¿cómo crees que vamos a ir? Yo quiero que vayan todos. No vamos a ir todos, le dice el rey a su hijo. Bueno, si no van todos, dice Absalón, pues si no van todos, pues que no falte Amnón. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Él sí que venga a la fiesta. Y luego el rey le pregunta, ¿y para qué quieres a tu hijo? ¿Para qué quieres a Amnón ahí contigo? Algo sabía. Pero aún así no pensó David. Se dejó llevar. ¿Quieres que vaya Amnón? Sí, yo quiero que vaya a la fiesta, se va a poner bueno y esto y lo otro. Y el papá algo sabía, pero no se detuvo. Absalón va a hacer una fiesta ya con sus esquiladores. Ve, ella va Amnón bien gustoso, quitado la pena. Después de 2 años, hermanos. Fíjese todo lo que estuvo pasando en la casa, el odio, el rencor que se estuvo gestionando, todo en ese tiempo en la casa de David, en su propia casa. 2 años para la venganza. Dice la Biblia, hermanos, que Absalón había dado una orden a sus criados. Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y cuando yo diga yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Amnón se puso bien feliz, hermanos. Y lo mataron los siervos de Absalón. Cuando le llega la noticia a David, hermanos, le dieron una mala noticia. Le dijeron, David, ¿qué crees? Todos tus hijos han muerto. Ay, se quería arrancar la cabeza. Y le digo, no, David, no se murieron todos. Nada más murió Amnón. Como quiera no fue consuelo para David. La espada no se iba a apartar de la casa de David. Por aquella tarde, hermanos, relajada, cuando volteó a mirar a aquella mujer que se estaba bañando y la mandó. Por esa tarde, por querer cubrir su pecado y dar muerte a su siervo llamado Urías, por querer esconder un pecado. Mire hasta dónde está llegando esto. ¿Y qué hizo Absalón, el hijo de David? Pues salió huyendo y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. ¿Y qué pasaba con David? David lloraba por su hijo todos los días. ¿Ve que David ya no fue igual después de todo esto? La gravedad del pecado, hermano. La gravedad de dejarse de llevar por sus propias pasiones y deseos carnales. David lloraba por su hijo todos los días. Por lo que he leído, hermanos, parece ser que el hijo favorito de David se llamaba Absalón. Dice ahí en Samuel capítulo 14, usted puede leerlo. No había hombre tan más guapo, la palabra guapo, como Absalón. Dice que tenía una cabellera, hermanos, larguísima. Cada año se cortaba el cabello a Absalón, cada año. Usted lo puede leer allí. Era tan hermoso Absalón, tan bello su hijo, que cada año se cortaba su cabello, hermanos. Era tan largo, y dice que hasta lo pesaba. ¿Y sabe cuánto pesaba su cabello de Absalón cada vez que se lo cortaba? Aproximadamente 3 kilos de puro cabello. Hermanos, imagínense el papá orgulloso. Ahí viene mi hijo, mira, ese es mi hijo.
Pero su propio hijo derramó sangre en su propia casa, porque su otro hijo violó a su hija Tamar. Ahora su hijo favorito se le va de su casa y David está llorando por la muerte de Amnón, está llorando por lo que está pasando en su casa y está llorando porque ahora su hijo Absalón ya no está, se fue. Lloraba por su hijo todos los días David. ¿Se acuerdan ese David que había matado a Goliat? ¿Se acuerdan ese David que había sido triunfante en muchas batallas? Pero cómo cambia todo cuando nosotros le damos cabida al pecado. Y aquí es algo interesante, hermanos, porque en 2 Samuel 3:3, la casa de Talmaí, hermanos, Talmaí eran de las mujeres que tuvo David, hermanos, pero que no eran del pueblo de Israel, eran de pueblos extranjeros. Dice que era rey de Jesús. Absalón se fue con un pueblo que no era del pueblo de Israel, hermanos. Maaca se llamaba la mamá. Allá se fue. Parece ser que se fue con el abuelo de su mamá, que no era del pueblo de Israel. Allá estuvo su hijo, Absalón. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Imagínense. Y no solo fueron 2 años, porque tuvo 3 años allá en Jesús y luego lo manda a traer David a Jerusalén. Pero llega a Jerusalén Absalón y Absalón dice: yo no voy a ir a ver a mi papá. Pasaron 2 años, estando en la misma ciudad, hermanos. Pasaron 2 años que el propio Absalón no quiso ir a ver a su papá. 3 más 2, 5 años sin que David pudiese ver a su hijo favorito, o uno de sus favoritos. Lo quería mucho, hermanos. 5 años. ¿Y todo por qué? Pues ya lo hemos visto por qué. Ese mismo hijo, hermanos, ese mismo hijo, Absalón, después se le ocurre la idea, seguramente, pues la mala influencia quizá del abuelo de Absalón. El mismo Absalón, hermanos, después le quiere quitar el reino a David. Él quiere ponerse como rey. Todavía después. Su propio hijo, levantándose en armas contra su propio padre para quitarle el trono. El propio Absalón, su propio hijo. ¿Se da cuenta cómo una tragedia tras otra, un dolor de cabeza tras otro, consecuencias y consecuencias y consecuencias malas a raíz de una tarde que se dejó llevar por sus propias pasiones? Todo esto lo podemos leer en 2 Samuel 15 y hasta el capítulo 16, versículo 23. Absalón toma fuerza, el pueblo se va en pos de Absalón y David pierde fuerza. ¿Y qué hace David? Vámonos, porque mi propio hijo nos quiere matar. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vámonos, córrele, porque Absalón nos va a matar. Oye, Absalón, tu hijo, tu favorito, el bello, hermoso, el guapo, sí. Vámonos, porque Absalón quizá mate a todos aquí. Oye, David, ¿cómo crees? Tú eras el valiente en contra de tus enemigos. Sí, pero mi enemigo es mi propio hijo, que quiere quitarme el lugar de rey. 2 Samuel 15:16 dice: el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Vámonos, ahí te quedan 10, ustedes guarden todo. 10 mujeres y vámonos todos. Y mire el versículo 30 de 2 Samuel. Fíjese la imagen tan triste. Yo creo que este es el momento más triste de la vida de David. El 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón,
Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Lloraron en alta voz. David iba llorando, el pueblo iba llorando por todo lo que estaba pasando. Y mire lo que dice más seguido, el 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. El rey así, huyendo de su propio hijo que le quería quitar el reino a su padre. Si esto ya no nos mueve, hermanos, a detenernos a pecar, pues no sé. Pero a veces nos gana, ¿verdad? Cuidado con eso, hermanos. Las consecuencias del pecado de David fueron terribles. Dios le perdonó, pero las consecuencias quedan ahí. Conclusión. Antes de seguir, dice, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Llorando el pueblo, llorando David, aquel que mató al Goliat. Miren cómo cambió por el pecado. Conclusión. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Conclusión. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Conclusión. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Conclusión. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios nos ayude. Y si hay algo que hacer, que tenga usted que hacer, pedirle perdón a Dios, hágalo antes que sea demasiado tarde. Vamos a estar de pie. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Bueno, hermanos, le damos gracias por su visita a la Iglesia de Cristo. Recordando que nuestro siguiente servicio es el día miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde. Tenemos la confraternidad, hermanos, que es el día viernes, ya empieza a las 7:30. Y nuestra campaña sábado a las 7, domingo a las 10 de la mañana y 7:30.
Hermano Gustavo va a decir otros Sí, anuncios. nada más recordarles, como que dije en la mañana, hermanos, aquí tenemos más volantes para repartir para la campaña, para la confraternidad. Llévese 10, 5, 3, 20, 25 para repartirlos con compañeros de trabajo, vecinos, familiares, y decirles que el próximo viernes los esperamos, el sábado y el domingo los esperamos a esta actividad. Hacer de esta actividad una fiesta espiritual, gozándonos con la palabra y viendo cómo personas, hermanos, abren su corazón a la palabra y se entregan al Señor. Es el momento, hermanos, es nuestra fiesta, es nuestro momento. Vamos a sacarle provecho a esta actividad. Primero, viniendo nosotros. Amén. 2, orando por la actividad. Y 3, invitando a alguien más. No se le olvide esa regla de 3. Venir nosotros, orar por la actividad y traer a alguien más. Y para eso aquí están los volantes. Así que hagamos de esta actividad una fiesta, hermanos. Esto es nuestra fiesta. Así veámosla y gocémonos en ello. Dios les bendiga. Ahora sí le dejo el micrófono a nuestro hermano Ricardo Juan. Voy a pedirle a nuestro hermano Tony García que él nos despida con la última oración y vamos a estar de pie para cantar una estrofa de un canto para despedirnos. Los días de esta semana se van a ir bien rápido, hermanos. Y bendito sea Dios, porque estamos en ansias para, como dijo el hermano, de participar de esta fiesta para el Señor. Amén. Y yo sé que todos vamos a hacer nuestra parte para que sea un éxito para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los bendiga en esta semana. Y Dios mediante, si nos da vida y salud, aquí volveremos a estar el miércoles. Les invitamos a nuestros visitantes que están entre nosotros en estos momentos, vengan a estar con nosotros el miércoles para seguir alabando y bendiciendo el santo nombre de Cristo y del Señor y de Dios. Mi esperanza está en Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, la roca de la eternidad, y no confío en nada más, pues me sostengo en su poder. Es Cristo el ancla de mi fe, la roca de la eternidad, la roca de mi salvación. Amén. Los invito a orar, mis hermanos, inclinando nuestro rostro, reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Padre. Esta tarde, Padre bendito, le damos gracias por permitirnos reunirnos aquí para alabar y glorificar su nombre, escuchar la palabra que el hermano Gustavo nos ha traído, poniéndola por bien en nuestro corazón para poder nosotros ir a predicar esa palabra. Le pedimos que bendiga esta congregación, bendiga los objetivos que tenemos de esta semana, Padre, que nos cuides y nos bendigas. Del viernes que todo nos vaya bien, Padre, en la confraternidad que vamos a hacer en este lugar, esperando que lleguen muchas almas arrepentidas a tus pies, Padre, para poder seguir glorificando su nombre. También le pedimos por este principio de semana, Padre, que nos cuide, nos proteja, nos lleve con bien a donde quiera que andemos, Padre. También le pedimos bendición para las iglesias de Cristo que están reunidas en su nombre para esta hora, y pidiéndole bendición para ellos. Pidiendo también, Padre, por las peticiones que se hicieron en la mañana, que usted las conteste a su debido tiempo, Padre. También le pedimos bendición para los hermanos que no pudieron estar con nosotros. Usted sabrá el motivo y el corazón que conoce de todos nosotros, Padre. Le damos gracias por tantas bendiciones que nos das, y le pedimos todo esto en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén.